Gracias, Tony. Yo creo que deciros dos cosas antes de daros la palabra y pediros también un poco para las intervenciones que tengáis lo más concretas posible, teniendo en cuenta que el compañero va a llegar tarde a la Comisión Ejecutiva Confederal por culpa tuya, porque te has enrollado, pero no, está bien. Y no, pero digo, vamos a limitar. Entonces, yo sí deciros una cosa. Tony hacía referencia a acuerdos que han salido en la prensa, que han comentado la prensa, que mañana en el Comité Confederal, el máximo órgano entre congresos, tendrá que valorar y tomar una decisión que ha llegado a los miembros del Comité Confederal, que no los hemos repartido por una cuestión de prudencia. De prudencia porque no son definitivos. Tony me comentaba antes de empezar la jornada que algunas de las cuestiones que aparecen en los textos ya no están en lo que de la reunión que hubo anoche entre los máximos dirigentes de la Confederación y la patronal. En cualquier caso, luego, si queréis, hacemos unas copias para que lo veáis, pero con la previsión o la prevención de que no son definitivos, que puede haber modificaciones y que a lo mejor alguna de las modificaciones podría conducir a error. Entonces, pues ya está, yo os doy la palabra a todos vosotros y vosotras. Venga, Antonio. Antonio, ¿quién más? Va hablando Antonio mientras os animáis. Joaquín. Venga, no me digáis que no os habéis quedado con ganas de preguntar. Pregunto yo sí tengo. Yo quería ver en qué medida la reforma del artículo 83O que permite esa... ¿Me oyen ahora? Ahora, tengo que acercar bastante. El artículo 83.2, la reforma del artículo 83.2, que permite esa dualidad de la negociación al ámbito sectorial y de empresa, va a dejar un poco fuera el ámbito provincial, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esa dualidad se debe garantizar por el ámbito sectorial donde dé una garantía, por ejemplo, como hemos visto en la negociación de la construcción, pues la posibilidad de un descuelgue salarial si se dan unas condiciones como, creo que ponían un 12% en el ámbito de la construcción, o donde permiten aspectos de salarios mínimos garantizados, aspectos de la negociación colectiva que deben estar garantizados. Entonces, ¿qué crees tú hacia dónde va la reforma? Bueno, lo que habéis cerrado, o si va a ser del ámbito donde se ha negociado por parte del acuerdo firmado ayer, del acuerdo previsible, o va a ser un ámbito donde se va a negociar por parte del Gobierno. Bueno, un par de cosillas, Tony. Hablabas de incrementos del 0,5 y por lo menos por lo que hemos leído por la prensa, el 0,5 no, estaríamos hablando entre el 0 o el 0,5. Digo por lo que salen los medios. Hombre, me sigue preocupando mucho lo que has comentado casi al final con el tema de las aplicaciones de los convenios colectivos, que los tenemos ahí con sentencia hasta del Supremo y todavía seguimos ahí sin acabar vamos, no digo de concretarlas, sino de aplicarlas. Entonces, bueno, hasta qué cierto punto, ¿qué garantías tenemos de aplicar lo que supuestamente podamos aprobar nosotros con la patronal? Hombre, y hay otra cosa que también me preocupa. Lo que no me acabo de fiar de este Gobierno es que, aun con acuerdo, no nos siga haciendo un recorte que te cagas, vamos. Sí, buenos días, Tony. Vamos a ver, mi pregunta escueta, ya aprovechando tu presencia aquí, que nos puedas decir, en caso de que no se llegue a un acuerdo o todos sus términos y tal, ¿qué previsión a día de hoy hay de que legisle el Gobierno y en qué sentido? O sea, nos mandasteis una documentación de cuál era la posibilidad que el PP legislara basándonos en lo que había dicho en su campaña, en su programa electoral y tal, por dónde podían ir los tiros. Pero dentro de la mesa de negociación,
a día de hoy, en caso de que no hubiera acuerdo, si nos podías decir por dónde pueden venir los tiros por la reforma del gobierno del PP. Sí, buenos días. Yo un poco por donde iba el compañero Joaquín, en el tema del posible acuerdo que tengáis con la patronal, el seguimiento a los convenios colectivos una vez firmados, sabemos que deja mucho que desear a la hora de ir a una empresa y ver si se está cumpliendo el convenio o no. O sea, todos sabemos, los que tenemos la obligación de visitar las empresas, que no se cumple en la mayoría de los casos ni el convenio de sector, ni el convenio de empresa, ni el convenio de ninguna clase. Se hace lo que dice el jefe de turno y punto y se acabó. Y incluso esto con la crisis se ha ido agravando mucho más en cuanto a la inaplicación de las cláusulas salariales. Entonces, no solo se incumple el convenio en cuanto a la normativa general, en descansos, en horarios, etcétera, sino que además, por la vía de la inaplicación salarial, se le baja los salarios a los trabajadores o no se les sube, que para el caso es lo mismo. A ver si hay alguna previsión en cuanto a la negociación de si se va a poner los medios, que es lo interesante, necesarios para poder hacer un seguimiento, pero un seguimiento de verdad, que los trabajadoras y los trabajadores estén seguros que una vez que se firma y se hace el trabajo de firmar un convenio colectivo, ya sea sectorial o autonómico, provincial o empresario o de empresa, de verdad se cumpla y se pongan los medios para ello. Esto por un lado. Y por otro lado, a mí me preocupa bastante el tema de cómo se está planteando lo de la subida, porque tenemos convenios, la subida salarial me refiero, del 0 a 0,5. Tenemos convenios, como bien habéis recordado aquí, colgados, en cuanto a las subidas, sobre todo por las subidas salariales, más que nada el tema es principal, son las subidas salariales y no sé si con este acuerdo vamos a poder salir con algún acuerdo en nuestros propios convenios autonómicos. Gracias. Buenos días. En ese crecimiento moderado que has calificado como pírrico del 0,5 o el 0,6, no obstante, ¿va a haber alguna cláusula de actualización y con relación a algún índice o ya completamente desindizado, como nos comentabas también antes? Gracias. No, voy ya, ¿no? Ya, porque yo sumándome una pregunta. Vale. No, sumándome a la pregunta que hacía José, que hablaba de la última que hacía de los convenios previstos, pero yo creo que también es bueno que nos comentaras cómo la referencia salarial o los compromisos salariales podrían afectar a los convenios, los vigentes, a los vigentes que ya tienen su pacto salarial previsto. Vale, perfecto. Y si no fuera porque tengo ejecutiva, yo me quedaba, porque mira, ¿qué pasa aquí? Más interesantes. Pues tampoco, eso, a ver si se van a cabrear, tú. Oye, vamos a ver lo que plantea Antonio. Vamos a ver, lo que hemos discutido. A mí no me gusta como el humorista que el catalán Eugenio poner medallas, pero bueno, lo que hemos discutido, y si no se tuerce por los sectores extremos de la patronal, es que los convenios provinciales se tienen que preservar mientras no haya una regulación convencional superior, sea autonómica o sea estatal. ¿No? Pero esperemos, vamos, ¿por qué? Hombre, es que el 60% de los trabajadores están en los convenios provinciales. Oye, otra cosa es que tú, pues del convenio provincial de Zamora, construyas uno en Castilla y León. Chapó, pero el problema es que no podemos producir un vacío. Yo creo que eso en el acuerdo marco de comercio está bien tratado y es un poco lo que está. ¿Es enmendar la reforma? Un poco. Pero no hace falta cambiar el estatuto porque esa atribución se la da el actual estatuto a los interlocutores sectoriales, que en ámbito estatal o en ámbito autonómico puedan determinar ese tema. Con lo cual ahí no produciríamos vacíos. Es decir, un poco por situar eso. Y luego está el problema, que un poco enlazo también con lo que decía José. Vamos a ver. Uno de los argumentos de los empresarios, de los asesores o de los dirigentes empresariales, simplemente lo que tú comentabas. Es decir, bueno, oye, os ponéis exquisitos y a la hora de la verdad las empresas se hacen lo que se quiere.
No se aplica el convenio, se modifican las condiciones de trabajo sin hacer nada, sin tener que recurrir a expediente de modificación y tal. Bueno, lo que nosotros le hemos planteado, un poco lo he explicado muy rápido, porque tampoco, si no tenéis los textos, porque esto vamos a tener que trabajarlo, es decir, lo que hemos dicho es esa frase que he dicho, oiga, flexibilidad pero negociada. Es decir, se puede inaplicar, hay que acotar las materias, y siempre tendrá que gobernarlo el ámbito superior, el sectorial. De régimen de turnos, de régimen de jornada, las funciones, movilidad funcional y tal. Pero claro, la diferencia con lo que se planteaba, lo enlazo, en la que estaba describiendo José, es, oiga, pero no hay vacío de regulación. La condición necesaria es que tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber, primero, tiene que haber causas, y esas causas usted las tiene que comunicar. Segundo, tiene que intervenir el sector, vamos, las organizaciones sectoriales. Y la condición necesaria y obligatoria es que haya un acuerdo, no hay vacío de regulación. Por lo tanto, se reorientaría estas prácticas. Ahora, tampoco nos hagamos trampas en el solitario. Gente fraudulenta va a haber, y ahí es donde hace falta el papel de la organización, el papel del sindicato para vigilar y controlar estos temas. Incluso en las empresas que no hay representación, lo he dicho un poco de pasada, esto se atribuye a las organizaciones más representativas o representativas. ¿Sabéis por qué estamos manejando este tema? Pues, por ejemplo, pensando en grandes almacenes. Porque si ponemos los firmantes solo, ¿qué pasa? Un tema. El otro, a partir de ahí, ¿cómo se determinaría esa inaplicación? Hombre, por hacerlo breve, Antonio, criterios objetivos, parámetros objetivos, lo que no hacemos es cuantificar como ha hecho la construcción. Pues la construcción ha cogido un parámetro que para ellos tiene una aplicación directa. Pero imagínate, ellos si no me falla la memoria, ellos han cogido el resultado de explotación por persona y lo cuantifican en que durante el ejercicio anterior, los 12 meses anteriores, sea superior al 12%. Pero claro, es que eso traducido, por ejemplo, en una cadena de distribución de las vuestras, pues yo no lo sé, pues igual es una barbaridad, que igual es nada. Igual una cadena de distribución, las oscilaciones en torno al 10, al 20% se pueden producir y se compensan con las campañas. O sea, que depende cómo lo quieras interpretar. Luego, lo que plantea Joaquín, sí, es hasta. Vamos, trampas ni una, Joaquín, es hasta. O sea, como era ahora, era trampa ni una. Ahora, aprovecho también por una pregunta. Vamos a ver. Pasa que estos son temas que yo creo que tienen valor político y tenemos que saber trasladar a los trabajadores. Esta es una situación excepcional y, por lo tanto, lo que aquí se pacta no es un cambio de modelo. Es ante una situación excepcional por un contexto, tú pactas esto. Lo que pasa es que sí que se ha peleado elementos de carácter referencial. Va a haber no cláusulas de revisión, de actualización. Las palabras son importantes. Le queremos llamar de actualización porque la cláusula de revisión es la que te permite recuperar, etcétera. Es verdad que los acuerdos interconfederales no han definido nunca si la cláusula es de recuperación plena o no es de recuperación. De hecho, ayer lo recordaba en el Consejo vuestro secretario general, pues decía, yo tengo convenios de recuperación plena y tengo convenios que está topado y otros que simplemente lo que hace es actualizar en la base de cálculo del año. Aquí sería actualización. Y entonces enlazo con tu pregunta, Ricardo. Tomando como referencia ¿qué? Los precios. Como al final, podríamos decir, hemos ganado. No, vamos a ver. Tomaríamos como referencia el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo, que sabéis que es el único indicador que queda, porque ya el gobierno ya eliminó el objetivo o previsión de inflación. Bueno, el objetivo de estabilidad es el 2. Eso no quiere decir que lo bajen. Nuevamente subirlo no lo suben. Vamos
vamos, es del 2 desde, yo no me acuerdo ya, desde antes del euro, desde la época de la Unión Monetaria. Entonces, la cláusula, si no cambia, es de los temas que tenemos aún que cerrar, sería, a partir del 2, a partir del objetivo del Banco Central Europeo, entre el diferencial. Tiene complejidad técnica, pero luego veréis que no. Entre el diferencial de la tasa general de España y la tasa de la zona euro. Vamos, la explicación es más simple. Hasta el 2 no recuperas nada, para no tomaros el pelo. Y recuperarías a partir del 2. Comentaba yo a Santos para que se vea, es mejor siempre mirar qué hubiera pasado el año pasado. El objetivo del Banco Central, el 2, era el 2 ya. La tasa general de España a diciembre, el 2,4. La tasa general de la zona euro, el 2,8. El más bajo, el 4. Sería el 0,4, perdón. Vamos, por eso digo que estamos hablando de temas pírricos. Entonces, este es un tema pues, de los que están aún por resolver, porque ahí tenemos unos líos que si nosotros queremos que sea la media entre los dos, pero bueno, la literatura da para mucho, la aritmética es lo que es. Es lo que es. Joaquín hacía una pregunta. No. Sí, se consolida. Bueno, se consolida ahora. Dentro de un rato llamarán y dirán que no se consolida. Es que esto no te creas, esto es como negociar el convenio del pueblo, más o menos. O sea, que no creáis que tampoco aquí mucha altura. Estos son peor que los de los Barça Madrid, estas cosas. Entonces, Joaquín planteaba un tema muy importante. Y ayer, de hecho, los secretarios generales en el Consejo, cuando se hablaba de estos temas, es decir, ¿respetará el Gobierno o no? Mira, yo de pocas cosas sé, pero de lo que vaya a hacer el Gobierno no lo sé. Es decir, aquí pensar que funcionas con pólizas y blindajes, nada. Hombre, lo que pasa es que si lo firma la COE, ahora entenderéis cuando digo esto de la COE y los extremos, pues lo tiene complicado. Lo tiene complicado. ¿Cómo va a imponer una reforma de la regulación y la ordenación de la negociación colectiva contra la opinión de los interlocutores? Es verdad que el documento que decía Orlando, que lo que hemos hecho es sacar lo que se ha dicho. De hecho, lo titulábamos propuestas conocidas, pero, por ejemplo, el que ahora es ministro de Economía, el viernes, en no sé qué periódico de inglés, estadounidense, sacaba un artículo que, aparte del tema del contrato único, metía lo que hay que cambiar la negociación colectiva. Ahora, para aquí, con el mundo que vivimos, seguridades no tiene nadie más que la seguridad es la acción colectiva. Y si la acción colectiva produce un acuerdo con la patronal, me imagino que el Gobierno lo tendrá un poco complicado. Ahora, en democracia, pues puede hacer eso y puede hacer lo que le parezca. Lo de José un poco, en cierto modo, lo he comentado y voy a entrar en la parte de los convenios pendientes. Vamos a ver, los convenios pendientes básicamente, ¿por qué son? Y no tiene por qué ser todos así, porque claro, lo que voy a hacer ahora es un ejercicio de intentar sacar los aspectos principales y siempre hay aspectos particulares. Lo que vais a decir, oye, lo que dice Tony, pues en el caso nuestro no es así. Fundamentalmente han sido porque teníamos unos convenios pactados con unas pautas en una parte anteriores a la crisis. Y fue el gran conflicto del 2008-2009. Es decir, que entonces, ahí hay dos alternativas. Una primera fase que fue correcta, lo digo, vamos, no digo para que nadie interprete, que ante el incumplimiento judicializamos los temas, en unos casos ha servido para recuperar la aplicación del convenio y en otros sigue pendiente. En esa situación, ¿qué ha ocurrido? Hay experiencias que se ha revisado, hablando en plata, a la baja lo pactado. Se ha hecho la construcción, por ejemplo, y en otros convenios, pero por coger el convenio más grande de este país, pues se ha hecho la construcción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y enlazo, Santos, con lo que tú dices. Dos operaciones que, vamos, que no es un invento, las veníamos haciendo. Lo que se pacta siempre respeta lo vigente. O sea, respeta la autonomía de las partes. Aparte de que, aunque no se dijera, no pasaría nada, porque estamos hablando, un convenio tiene eficacia normativa
y los acuerdos interconfederales tienen eficacia obligacional. O sea, que no hay color. El convenio tiene rango normativo, de ley, y esto es un acuerdo obligacional. ¿Qué quiere decir? Que es de eficacia general para todos los que están confederados, asociados, etcétera. Pero si no lo incorporan en sus convenios, pues podemos llamarnos lo que queramos, pero del punto de vista jurídico no tiene ningún esto. Por lo tanto, los convenios vigentes están perfectamente resueltos. Lo que sí que hacemos, y ya discutiremos, porque no sé que nos pongamos aquí a hablar antes de tiempo, es si estos criterios y estas pautas pueden servir, en términos políticos estoy hablando, no jurídicos, para desbloquear lo que está bloqueado, partiendo siempre de una premisa, que los negociadores lo asuman. A nadie le va a decir, oye, tú tienes el convenio bloqueado 3 años, los empresarios están felices y contentos, porque al final no han tenido que utilizar cláusulas de descuelgue porque se lo están ahorrando, Joder, pues en vez de quedarte con el IPC más 1 que tenías pactado, vamos a comérnoslo con patatas y actualizamos el convenio, y a cambio de eso sacamos una cláusula de mantenimiento de empleo, un compromiso de no presentación de expedientes. Yo te lo diré, pero tú serás el que tendrás que decidir. Yo te diré, yo haría eso, pero tú me dirás, oye, chato, porque al final, es decir, la clave de todo está que es la autonomía de los negociadores. Los acuerdos interconfederales, claro, esto tiene 2 direcciones. Nosotros les podemos invocar a los empresarios, claro, un poco por retomar el tema que decía Joaquín. Orlando lo conoce perfectamente, el que es presidente de CEPIME lleva no sé cuántos años de presidente de la patronal, de la CECAL, de la patronal de Castilla-La Mancha. Pues la otra vez anterior firmamos hasta el 1, y él salió diciendo que iba a ser menos no sé qué, claro. Es decir, claro, nosotros le podemos criticar, pero es como si sale uno nuestro y dice, oiga, que eso del 0,5 ni nada, yo voy a pedir el que sea. El tema de esto es más de carácter político en ese terreno. Y luego un poco Orlando, porque no quede el tema, porque he hablado de la negociación colectiva. Vamos a ver. El PP no ha soltado prenda de qué es lo que quiere hacer. Yo no sé si es que no lo saben, no voy a entrar en ese recurso fácil, si lo saben o lo que sea. El PP ha hablado de un tema, simplificar contratación. Claro, simplificar contratación, ¿qué supone? Primero hay una mentira, pero no es porque sean más tontos que nosotros, porque les viene bien. En España no hay 40 y tantas modalidades de contratación, contarlas con las 2 manos nos sobran dedos, sobran dedos, completamente. Una cosa son las bonificaciones. Primero, no sabemos eso de simplificar qué es. Yo puedo especular, pero vamos, ni tenemos tiempo ni es la misión. Segundo, está el tema de la intermediación. En el tema de la intermediación, con la reforma laboral de la Ley 35, ya se abrió la vía a las agencias privadas con ánimo de lucro. ¿Qué ocurre? Ahí hay una diferencia entre las multinacionales, las Adecco, Manpower, Rastan, etcétera, que dicen que es que lo quieren hacer todo a la vez, que no quieren tener 2 estructuras. Claro, es decir, porque la norma, la ley, les dice, oiga, no, una cosa es la ETT, la puesta a disposición, y otra lo que es orientación e intermediación. Bueno, es un tema que se puede solucionar. Ojalá todos los problemas fueran esos. Y luego está el tema del despido. El PP no ha hablado del despido, pero, por ejemplo, el ministro de Economía, con el artículo esto que os digo del viernes, está hablando del contrato único. El PP en el programa lo excluye. Y es más, el propio Rajoy dijo que no al contrato único. En cambio, el personaje este que su gran experiencia es haber quebrado junto con Lehman Brothers al inicio de la crisis, este lo ha planteado. Entonces, andas ahí un poco. Ahora, yo creo que nosotros estamos plenamente legitimados para exigirle, primero, que el gobierno nos diga qué quiere hacer, y segundo, que tenemos que intervenir.
porque es un derecho constitucional. El Gobierno tiene que, esto es una situación inédita, tiene que informar a los interlocutores sociales. Oye, otra cosa si es proceso de información o de negociación, pero vamos, ¿qué se barrunta todo? Pues que estos sacarán cosas, pero es como en todo, la parte dura no la van a sacar hasta que no pasen las andaluzas. Hasta que no pasen las elecciones andaluzas, pues no van a sacar la morralla. Ahora sacarán pues un poquito de una cosita, un poquito de otra, pero la batería dura la sacarán a partir de las andaluzas. Y también hay otro tema. Hombre, como todos los datos pintan mal para el 12, no es por daros malas noticias, el 12 va a ser peor que el 11, también el PP se tiene que tentar la ropa, porque le va a pasar como al gobierno socialista, que ya no sabía cuántas reformas tenía que hacer. Porque claro, si tú metes una reforma del mercado de trabajo y dentro de 6 meses la tasa de paro no solamente no se reduce, se sube, digo, oiga, ¿y ahora qué hacemos? Pues, claro, para nosotros nos daría la razón. Oiga, es que las reformas laborales no crean empleo. Pero eso es un poco el tema. Oye, yo estoy muy a gusto, pero me tengo que... Bueno, Toni, muchas gracias.